Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este viernes 6 de octubre del año 2023. La videoconferencia del día de hoy lleva por título Factores de riesgo asociados en pacientes con cáncer de mama. México 2023 y va a ser presentado por la doctora Gabriela Segovia Álvarez. La doctora Segovia es médico cirujano por la Universidad Veracruzana, Campus Minatitlán, maestría en Administración de Servicios de Salud por Instituto Universitario Veracruzano, hizo medicina familiar en el Seguro Social Delegación Veracruz, tiene doctorado de alta dirección en el Instituto de Salud, es subdirectora médica de la Clínica Hospital del ISSSTE de Coatzacoalcos, directora médica del DIF municipal de 2014 a 2017, directora médica de la Clínica Espacio de Salud y Calidad de Vida hasta la fecha. Ha llevado seminarios de titulación, de formulación de proyectos, inversiones, proyectos de espacio de salud y calidad de vida, programa la modificación del estilo de vida y tiene varios diplomados en tanatología, en sexualidad humana, tiene un curso también de nutrición clínica y obesidad, en nutrición clínica y más recientemente la hicieron, la condecoraron como doctor honoris causa por la Universidad Internacional en Desarrollo Humano y Liderazgo, que es una institución avalada por la Secretaría de Educación Pública. Me da mucho gusto ceder los micrófonos a mi querida colega y amiga, la doctora Gabriela Segovia Álvarez. Adelante, Gabriela. Muy buenas noches. Voy a compartir las diapositivas. Share. Y aquí. Ok. Oh, así. Listo. Ay, perdón. Se me adelantaron. ¿Sí las están viendo? Perfectamente. Hola. Muy buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad de poder presentar mi artículo sobre factores de riesgo asociados en pacientes con cáncer de mama, México 2023. Y principalmente la oportunidad, doctor Eduardo, de poder estar en su plataforma, en esta gran oportunidad de hablar y de explicar cómo se dio este artículo con mucha dificultad en tiempos de pandemia. No tengo conflicto de interés. Esta es la British, a ver si puedo hacerlo más pequeño. Esta es la European American Journal, donde fue publicado el artículo, y este es el enlace donde podrían leer completo mi artículo, que al final se los voy a explicar. Bueno, debido al incremento en los casos de cáncer durante el año 2021-2022 en la clínica de segundo nivel del ISSSTE en Coatzacoalcos y en una clínica de la Ciudad de México, también del ISSSTE, se ha realizado este trabajo con el único objetivo de identificar los factores de riesgo asociados al cáncer de mama debido al incremento que estábamos teniendo durante la pandemia. Ustedes recordarán que durante la pandemia no se recibía paciente y los médicos se habían ido en resguardo. Así que teníamos poco personal y la única área que no se había cancelado de atención era algunos cubículos de medicina de primer contacto, el médico familiar y oncología. El resto de la atención de gineco, salvo partos o urgencias, no fueron canceladas tampoco. Pero aquí lo que va es que al no tener la oportunidad de tener todo el personal, se dificultó un poco para poder obtener los datos, por ejemplo, de archivo o análisis o una serie de información que nosotros teníamos que obtener a través del expediente clínico.
También cabe resaltar que yo recibí este programa en diciembre del 2020, ya para finales, con 4 pacientes. Yo no tenía ninguna información. Entonces empecé a trabajar primero como un censo que yo tenía que reportar a México en un censo nacional donde se lleva el control no solamente de cáncer de mama, sino cervicuterino, que eran los más importantes de llevar, pero no tenían la información que en este caso para el artículo nosotros realizamos. Eso se dio después. Con el paso del tiempo, al tener ya el 48% del total de los censos de cáncer que yo tenía, el que más predominaba era el cáncer de mama. Por eso el interés de poder saber qué estaba pasando cuando a veces yo censaba 3 o hasta 5 pacientes al día. Así podía pasar una semana y después solamente llevaba a los pacientes de control. El cáncer de mama es un problema mundial, es una enfermedad que no nada más es de un solo estatus, no respeta estatus social, no respeta la edad y no se sabe mucho genéticamente sobre estos casos. Pero sí sabemos que un gran número de funciones se están presentando no solamente por la falta de atención a nivel mundial, sino por el desconocimiento y porque además problemas socioculturales. Ay, perdón. Es que está muy sensible esto. Yo creo que una de los factores relacionados con la supervivencia del cáncer de mama, en lo que yo por experiencia viví, es el tiempo en el que nosotros podemos gestionar desde el primer momento que el paciente llega a nosotros o es detectado o se sospecha con un BIRAT 3, 4, 5 y poder realizar y pensar que el paciente pues tiene un cáncer de mama si tiene el rango de edad de 40 a 70 años o menos. O sea, pues no respeta edad, pero es más frecuente en esto. Y ahorita lo vamos a ver con la estadística. Según los datos del Centro Nacional de Equidad de Género, en el 2 de diciembre del 2016, en México el cáncer de mama ocupaba uno de los primeros lugares de mortalidad. Actualmente sigue prevaleciendo y además incrementándose el número de pacientes con cáncer y obviamente no todos tienen el acceso a la atención. Hay mucha gente que no tiene siquiera el acceso a un lugar urbano, puede estar en un lugar fuera de la parte urbanizada y no tiene acceso a la atención médica o no sospecha de alguna manera que tiene un cáncer, que eso es lo que a nosotros nos tocó mínimamente. En el 2014 se presentaron 11,372 casos nuevos de cáncer de mama con una tasa de incidencia de 22.56 por 100,000 habitantes mayores de 10 años en el grupo específico de mujeres de 25 años y más. En el 2015 se registraron 6,252 defunciones en mujeres con una tasa cruda de 18 defunciones por 100,000 mujeres. Y estamos hablando que esto a la actualidad en 2022, porque no tenemos todavía los registros 2023, esto se ha incrementado de una manera disparada porque, ya lo vamos a decir adelante, porque no hay un barrido, no hay una atención y porque no hay una atención de alguna manera por parte de ellas. Los factores de riesgo que todo mundo menciona en las revisiones bibliográficas y que también nosotros nos dimos a la tarea de factores variables, están los modificables y no modificables. Pero entre los no modificables, que son los que realmente nos preocupan, pues están los de la edad, que de alguna manera están entre 40 y 70, puede haber menores de esa edad y mayores también. Sin embargo, la edad es un factor que nos está limitando en la más alta predisposición entre 40 y 69 años. Y es lo que nosotros estudiamos. En los antecedentes heredofamiliares, sabemos que de alguna manera el cáncer de mama y el ovario son hereditarios y que en el caso del cáncer de mama se han encontrado los genes, el BRCA1 y el BRCA2. Sin embargo, no se sabe mucho cómo actúan
y no se sabe, pero sí se sabe que el 50% de mujeres con cáncer con antecedentes familiares es muy factible que puedan tener una reincidencia del cáncer. Eso sí se sabe. Se sigue estudiando los factores que pudieran estar genéticamente. Por medio de la citometría de flujo se ha podido ver cómo se puede duplicar o puede hacer la mitosis y poder hacer unas réplicas del mismo cáncer, que es lo que va a ocasionar la herencia de este tipo en estas pacientes. La lactancia como también un factor de riesgo en el que también entran factores socioculturales y que es uno de los factores de riesgo importantes. La gesta, de alguna manera, el número de hijos, entre más número de hijos y lactancia, pues es mejor. Y la menarca precoz como un factor de riesgo presente y que podría estar también ser predisponente para un cáncer de mama. En la menopausia tardía también como un factor que de alguna manera influye para presentar cáncer de mama. Los modificables, bueno, sería estilo de vida, el tener más hijos, la dieta, el que tú puedes elegir cambiar en tu vida, como el dejar de tener sobrepeso o dejar el alcohol o el cigarro, no así las radiaciones que pudieran ser otro tipo de medio ambiente en donde ya entrarían factores como de alguna manera políticos o de alguna manera que pudieran estar ocasionando algún efecto sobre el medio ambiente también, no nada más las radiaciones. El cáncer de mama, y para definir ahí dónde se encuentra y cuál es en dónde se encuentra en mayor frecuencia, en un 85% en el epitelio, que es donde van a estar en los conductos, y el 15% en los lóbulos. Y esto tiene mucho que ver con el pronóstico para este tipo de pacientes. Sobre todo, el tumor también tiene que ver el tamaño del nódulo y en qué momento es diagnosticado o en qué momento es detectado. Eso también es importante. La OMS dice que el tumor canceroso está confinado en un nódulo in situ, donde generalmente va a ser de mejor pronóstico y obviamente un mínimo potencial de metástasis, porque al ser detectado, pues se va a ser tratado y va a evitar complicaciones, gastos, porque entre más avanzado esté el cáncer o el cáncer de mama, entre más problemas se esté dando, obviamente es mayor gasto, mayor medicamento y mayor desgaste del paciente sobre todo. Y muchas veces ese es alguno de los factores en el cual ya no se puede hacer mucho por ellos. También es importante mencionar, y ya lo había comentado, que estos dos, el factor genético tiene que ver mucho, sobre todo en el estudio, que eso lo vamos a ver radiológicamente más adelante también, que tiene mucha relación, porque este tipo de genes que ya se encuentra entre las innovaciones médicas del 2020-2021, está ya manejándose algunos tratamientos para erradicar no solamente problemas de cáncer, sino también problemas tratamiento sobre problemas de óseos y también embarazadas. Entonces, si hay un adelanto y si tiene mucho que ver que si se puede detectar con anticipación, podemos evitar que se pueda desarrollar la enfermedad y poder salvar la vida de la paciente. También dentro del estilo de vida, pues yo esto lo menciono, no sé si ve, esto lo dice de una manera chusca, pero la seguridad alimentaria desde 1945 como un derecho humano y que la FAO 1996, pues en una organización de la ONU para erradicar el hambre en el mundo. O sea, también podemos hablar que cuando hablamos de estilo de vida podemos hablar también de una malnutrición, no necesariamente de una obesidad, de una malnutrición, porque estás comiendo de alguna manera, no sabes qué es una proteína, no sabes qué es un carbohidrato saludable y sobre todo cuidar que ese sobrepeso o esa obesidad pues está aumentando los niveles de insulina por esa carga glucémica elevada y que esto está ocasionando mayor aumento de peso
y que está relacionado con algunos tipos de cáncer, pero también incluye el de cáncer de mama. Entonces, ese era un comentario extra. Copans es uno de los médicos que inventa algo que se llama el segmento, la tomosíntesis, que es el que va con menor cantidad de radiación y hace una relación de detectar en un nódulo muy pequeño, lo detecta a través de la mastografía. Entonces, como nosotros hicimos dentro, y lo van a ver en los resultados y en los esquemas más adelante en una diapositiva, hicimos una relación de cuál era, a través de la mastografía, de cuál era el cáncer más frecuente histológicamente en Coatzacoalcos y la Ciudad de México. Entonces, él habla de que los pronósticos, él es un gran maestro y médico de Harvard, creo que Coppens es Daniel Coppens, es su nombre, y él relaciona el pronóstico de acuerdo a los factores tumorales, la edad por el estadio del nódulo linfático, el estado de la menopausia y el tamaño del tumor. Y es que dice que entre el tumor de mejor prevalencia o de mejor pronóstico se detecta, puede ser in situ, se puede presentar antes de la menopausia. Entonces, ese tumor se está presentando, se está diagnosticando y va a tener una mejor resolución. La historia familiar, como el antecedente familiar en el cual ya platiqué y donde está la parte del grado nuclear histológico del ADN y de todo lo que tenga que ver con la herencia dominante que va a presentar el paciente a través de estos genes que ya les he mencionado. Una enfermedad neoplásica previa, y muchas veces es porque es una paciente que ya tuvo un cáncer y que regularmente, sobre todo, no los tenemos nosotros, pero un triple negativo en el que tienen una neoplasia previa, les dan quimio, pasan 5 años y vuelve a repetir, pero ya regresa con una invasión en la otra mama o en alguna parte o en el tejido óseo o el pulmón. Una inmunosupresión en donde ya se ve un estadio patológico del tumor, la metástasis y el nódulo, y que puede estar ocasionado también por la misma enfermedad. Una respuesta del huésped inflamatorio con los esteroides receptores, ER y PR. La nutrición aquí habla, no la nutrición de alimentos, sino habla de la nutrición del ADN, en donde lo que contiene el ADN, que son las proteínas, aminoácidos, y la fase que influyen en la fase ploidí y en la fase S, que es la replicación y el buscar cuál es la replicación de ese ADN ya con la información de la enfermedad de cáncer en la parte de los genes. Entonces, esta parte que se puede detectar con un estudio que se llama citometría de flujo, y es lo que va a determinar en qué estadio, qué está pasando, si hay mutación, si está progresiva. Eso es lo que nos va a hacer esta parte de este estudio. Y en quimioterapia y radioterapia previa, pues en la clasificación es importante saber si y se hizo una buena clasificación internacional y si está en un sitio en el que se pueda detectar o se pueda tratar, o si no, ya está muy avanzado. Entonces, Coppens nos da una buena información y es muy interesante, y lo vamos a ver en los resultados más adelante. En el material y método, pues nosotros realmente trabajamos, porque esto fue un equipo en el que aportamos, si se dan cuenta al inicio, está la radióloga, está un investigador y está la parte de información que me dieron de México para poder hacer una asociación en cuanto a este estudio epidemiológico, analizar los factores de riesgo, de los casos y los controles, y sobre todo un riesgo relativo que era muy importante para saber si realmente determinaba la enfermedad y en qué porcentaje se podía estar presentando o evitando de acuerdo a los resultados que nosotros estábamos obteniendo a través de las variables que sí se estudiaron.
Es un estudio observacional, analítico, pero también es transversal y es retrospectivo, porque aunque lo presentamos 2023, bueno, lo trabajamos en años anteriores, y que estas mujeres que eran pacientes que estaban atendidas en los servicios de primer nivel, en Coatzacoalcos, Veracruz, y en la clínica de oncología de la Ciudad de México, que acudieron a esta clínica para ser atendidas durante el año 2021 y el primer trimestre del 2022. Para el cálculo de nuestra muestra, utilicé las tablas de Shakespeare y los datos se analizaron utilizando estadística descriptiva. Interesante porque todo lo que nos arrojó en los resultados. En el universo de la muestra, quiero decirles que Coatzacoalcos es una zona muy pequeña y que el ISSSTE atiende muchas organizaciones, no solamente docentes, pero aquí, ay, Dios mío, aquí la mayor parte de los pacientes eran mujeres con cáncer de mama que acudían al ISSSTE y que y que estaban en edad de riesgo, y los criterios de exclusión, mujeres que no padecían cáncer de mama, que estaban fuera de los rangos de edad y no derechohabientes del ISSSTE. También porque los barridos de mastografía se invitan a pacientes y aunque salgan positivos, se tienen que canalizar y no podía tenerlos en mi muestra, aunque tuvieran un BIRAT 4. Este estudio epidemiológico de casos y controles, analítico, observacional, transversal, retrospectivo, fue de 50 mujeres, porque es mi muestra que obtuve calculándola entre edades de 20 a 70, incluyendo las variables cualitativas y cuantitativas para identificar estos factores que estaban presentes y además el resultado histopatológico de la biopsia y de la histoquímica, obviamente en esta población de estudio durante el periodo mencionado 2020, 2021 y 2022, en estas dos clínicas en las cuales se estuvieron estudiando. Tal vez aquí no se vea mucho, yo voy a tomar mis datos porque sí les quiero mencionar bien, y es que se me borró la foto un poquito, pero sí es muy importante que yo mencione los porcentajes. En la historia familiar, y aquí viene lo importante, es que en la historia familiar solo un 12% de pacientes tuvieron antecedentes familiares. Un 88% de las pacientes con cáncer de mama de los casos no tenían antecedentes familiares. La edad de 40 a 70 años, que eran las mujeres de la edad del rango que se estudiaron, 42%. Y un 8% de esas 50 mujeres eran del 20 a 39 años. Eran 4 mujeres jóvenes. El lugar de donde residían, Coatzacoalcos y la Ciudad de México. O sea, el 50% de pacientes era de Coatzacoalcos y el 50% de la Ciudad de México. El nivel de estudios, el nivel académico, el 92% tenían un grado de licenciatura. Había personas, 2 mujeres, 2 pacientes con una primaria y secundaria incompleta y 2 con una secundaria y primaria completa. La ocupación de las pacientes eran trabajadoras en un 62%, jubiladas 26% y amas de casa en un 12%. El estilo de vida, y aquí es uno de los factores que sí los vamos a ver también importantes, que el 70% de 35 mujeres de la muestra tenían obesidad, 22% sobrepeso y solo un 8%, que eran 4 mujeres, 4 personas, 4 pacientes, eran saludables, o sea, estaban dentro del rango menor de 24, eran delgadas. Y en cuanto a la lactancia, el 48%, o sea, 24 pacientes dieron de lactar a sus bebés y 26 pacientes no dieron de lactar, que era el 52%. El número de hijos que sí que tuvieron, el de mayor porcentaje fue dos niños, 2 bebés, 42%, y 34% un solo hijo. Solo 3 mujeres, que era un 6%, no tuvieron hijos, y una paciente tuvo 4 hijos, que era el 2%, el mínimo. Los métodos anticonceptivos, 30%, que eran 30 pacientes, el 60% utilizaron anticonceptivos, 20 pacientes
no utilizaron, que era el 40%, no utilizaron anticonceptivos. La menarca, el 92% estaba en un rango normal, o sea, 49 pacientes reglaron en edad que deben presentar su primer sangrado, y las que tenían, fueron tardías, 2%. No hubo ninguna con una menarca precoz menor de 9 años. En la menopausia, con menopausia 43 pacientes, un 86%, y no menopáusicas 14%. En este caso, ninguna tenía histerectomía, para aclarar, aunque estaban jóvenes, ya no estaban presentando menstruación. Odd ratios, creo que lo escribí mal, es odd ratios o razón de momios, es donde nosotros evaluamos y se hizo el cálculo de determinar si era positivo, si la edad era predisponente con un factor asociado a cáncer de mama, y nos sale positivo en un 5.75. Eso habla que la edad es un factor predisponente entre 40 y 70 años. Clasificamos también en pacientes jóvenes, pacientes adultas ya mayores, y esto para poder hacer un riesgo relativo más adelante. El índice, también sacamos el índice de masa corporal, no solo de los casos, sino también de los controles, era muy importante. Ya de los casos ya les presenté, pero lo que llama la atención que también en estas pacientes de control, todas con antecedentes familiares, todas tenían sobrepeso, obesidad en un 67% casi. Y solo una paciente con un índice de masa corporal normal. Bien, eran 20 pacientes mayores, entre 40 y 70, y una muy joven, entre 20 y 39 años. Dentro de los resultados, y aquí ya no presento las gráficas, no presento las fórmulas de factor de riesgo, porque van dándose de acuerdo como lo estábamos hablando. Se me hizo más de los ratios y todas las variables, los porcentajes que sacamos para poder llegar a ese factor de riesgo relativo, que sí lo tenemos. La edad, como se los comentaba, sí tiene una asociación positiva en mujeres de entre mayor edad, mayor riesgo de padecer cáncer, por un resultado de 5.75. Tiene mucho más predisposición que una de menor edad. Eso, entre más va teniendo edad, más riesgo de padecer el cáncer. La menarca precoz, pues sí es un factor importante, pero en nuestra muestra, ninguna mujer con una menarca precoz. Y eso, pues nos dio todavía mucho más curiosidad por saber qué estaba pasando. Otro factor de riesgo identificado es el sobrepeso. Ya les comentaba que con un índice mayor de 25 tiene un 76% más riesgo de desarrollar cáncer que una mujer con un índice de masa corporal menor. Pero todas las pacientes, tanto los casos como los controles, estaban presentando sobrepeso y obesidad, pero no había solo una paciente que un índice de masa corporal normal. La lactancia, en el que yo les comentaba, el 48% lactar y el 52% no daba de lactar, pero lo más importante que sabemos, lactancia materna, ustedes ven bebés como pediatras, el riesgo relativo indica la importancia, porque un 111% disminuye el riesgo de desarrollar la enfermedad de cáncer si la mujer da de lactar a su bebé al menos 4 meses. No estoy poniendo el límite hasta cuánto tiempo, pero menor tiempo tiene que ser 4 mínimo para poder tener esa protección hacia ella, y bueno, también al bebé, porque de alguna manera pues tiene todas las bondades de la leche materna, la protección inmunológica que tiene la leche del bebé, la leche de la mamá. También los antecedentes heredofamiliares, solo 10% presentaría un riesgo
desarrollar cáncer según los datos obtenidos en nuestras variables, en nuestras fórmulas. Por lo tanto, aquí se influyen los datos sociodemográficos que son significativos en el estudio como factores de riesgo. Sí es importante factores externos, no nada más los que estamos presentando. Las políticas públicas de alguna manera pudieran estar dando aquí mucho que hablar, y también sobre todo cambiar algunos factores que pudieran estar predisponiendo como radiaciones y cosas que son externas y que están cerca en la zona urbana. También es algo que pudimos detectar. En este trabajo también identificamos el tipo histológico más frecuente en los pacientes de Coatzacoalcos y en los de México. Y entre los dos, la sorpresa es que los dos presentaban el infiltrante en mayores de 56 años. Bien sabemos que el histológico ductal in situ, ¿sí me escucha? Porque me está mencionando que tengo inestabilidad. ¿Sí me escucha? Sí, ¿Hola? perfectamente, sí, sí, te Sí. escucho. Y que identificar un histológico ductal in situ en menores de 50 nos va a dar histológicamente una mejor respuesta al tratamiento y aumenta la sobrevida, o sea, tiene un mejor pronóstico. Y me da gusto, bueno, porque si se dan cuenta, México tiene mucho más en pacientes bulillar que tienen pues peor pronóstico, Coatzacoalcos no, pero no me alegra tampoco que México esté teniendo este tipo de temas, algo tal vez que sea mucho más observador y estudiar. Sin embargo, aquí también es muy importante en qué momento, en qué tiempo, en qué momento hay la detección. Y dependiendo, no importa en qué tipo de tipo histológico presente, pues si se le da la gestión y la gestión de oncología, pues son pacientes que pueden tener pues un salvaguarda, un mejor pronóstico que la que se espera, o quien detecta o que tiene el primer contacto con la paciente no se da el tiempo para poder atender este tipo de situaciones. Dentro de las conclusiones que tengo, el cáncer de mama es un problema mundial. Se incrementa anualmente nuevos casos con un número importante de funciones. Les comentaba que durante la pandemia fue demasiado el incremento que llamó la atención. Demasiado, era diario. Y obviamente como no había más médicos, pues teníamos que hacer el trabajo de todos, salvo el ginecólogo con el que se tenía que trabajar, porque para que a mí me aceptaran los pacientes, yo tenía que reunir todos los requisitos, y sin laminillas y una biopsia, a mí no me recibían un paciente de oncología. Entonces fue un trabajo realmente para salvar la vida, no nada más para hacer un artículo, ¿no? Sino también salvar la vida. La detección oportuna, los barridos de mastografías, cuando se hacen campañas, pues se van a detectar, como decía Copans, nódulos de 2 milímetros pequeños, o sea, con este tipo de estudios que todavía con mínima radiación para no perjudicar a la paciente más y no recibir más radiaciones que las que debe recibir por si está enferma. Entonces, este tipo de estudios como las mastografías, como las que mencioné, sí son importantes, aunque no todos, en muchos hospitales tienen ese sistema inventado por el doctor Paz. Solamente que en zonas Monterrey, México, no sé, Veracruz, si lo tengo, no lo sé. Es un estudio además de que debe ser un radiólogo especializado y que tenga la poder hacer este tipo de estudios para las lesiones, aunque no se palpen. Aquí lo interesante es detectarlas antes de tener síntomas y antes de que la paciente se palpe en su exploración una bolita. Muchas veces de los pacientes que yo atendí y que yo gestioné, muchas eran asintomáticas y fueron hallazgos de la mastografía, que nos deportaban un BIRAT o un BIRAT 5, incluso un BIRAT 3, en el que ya por la edad ya teníamos que pensar que tenía un cáncer y mandarlos a módulo de mama
para hacerles una biopsia y descartar que no tuvieran, no poner en riesgo a la paciente y que, que fueran positivas. Todas positivas. No hubo ninguna en la que no se sospechara que era positiva de la muestra que yo estoy presentando. También es importante el tiempo que se realiza el diagnóstico. Si la paciente no se le da seguimiento y aunque tenga el primer contacto, pero no se le da la cita y se tarda demasiado, para explicarles un poco de lo que es, cómo es la gestión, primero se recibe el paciente, se checa, se pide análisis, la tomografía, la biopsia o se manda a Clínica de Mama, nos da una cita a tercer nivel que se encuentra en la ciudad de Veracruz y posteriormente a eso que van a pasar 20 días o 30, revisa el médico y da otra cita para poder hacer la biopsia. La realiza en ese momento porque lleva todos los estudios, regresa el paciente y hay que volver a gestionar, esperar el resultado que se tarda de 20 a 30 días para poderla mandar a oncología. Yo sin biopsia, sin la menilla y sin todos los estudios no me la... Entonces ya estamos pasando 3 meses. Y ese tiempo de meses es un tiempo importante porque el pronóstico cambia viendo el tipo de cáncer que tiene. Entonces sí hay prisa, hay que darle prisa y a veces hay que hablar para pedir que las citas sean más urgentes dependiendo de lo que uno sospeche y la edad del paciente. Otro de los factores, los sociales, como la edad, las prácticas de lactancia, los hábitos alimenticios, alimentos que propician el sobrepeso y la obesidad, son determinantes para el desarrollo de cáncer de mama, tal como lo evidencia el presente estudio. Creo que fueron los factores en que más sobresalieron en el artículo y que descarta de alguna manera, como lo estoy comentando y mencionando a lo largo del artículo, el antecedente heredofamiliar, porque solo fue un 12%. Y en los casos de control, todas tenían antecedentes heredofamiliares y ninguna tenía cáncer. Entonces eso llamó también la atención. Entonces, ¿qué pasa si hay un sobrepeso, un estilo de vida diferente, falta de ejercicio, sobrepeso? La lactancia no fue tampoco un factor ya que un factor relativo no nos daba absolutamente ninguna información, era realmente normal y sí estaban dando el lactar y aunque no lo daban, no nos estaban dando un factor de riesgo relativo importante, pero sí nos dio un 111% de información, un 111% de protección que la mujer que va a lactar, pues va a proteger a su bebé y va a protegerse a ella, sobre todo como un factor predisponente. Así que no era realmente algo que igual la menarca no fue un factor que estuviera presente en el estudio, ya que todas tenían una menarca normal, habían tenido una menarca normal en la edad correspondiente. El factor genético, bueno, pues ya lo mencioné, no era determinante tampoco para que desarrollaran en los pacientes de control y en los casos solo un 12%. Entonces, aún que se les preguntó y se les volvió a preguntar, sobre todo en la información que se manda a México, debe ser bastante, de alguna manera oportuna y debe ser muy clara para que puedan ellos hacer sus estadísticas. El índice de masa corporal mayor de 25 sí se relaciona con un estilo de vida, no puede ser una malnutrición también, y que puede estar presente en la enfermedad de cáncer de mama. O sea, es un factor que sí estuvo presente en todas las pacientes con un índice de masa corporal casi un 66% o 67% en obesidad. Y por último, y lo más importante para mí, yo creo que el tiempo en el que se pueden realizar no solo el diagnóstico, sino que cuando ya tienes al paciente, tienes que trabajar muy rápido para que reciba el tratamiento. La paciente que ya llega con la mastectomía y sus biopsias y sus laminillas y su histoquímica también y una tomografía tóraco-abdominal, pues tiene todo para poderse enviar y los laboratoriales, ¿no? También los tumorales, que son importantes y que nos piden
aquí lo importante que si ya tienes todo, no depende nada más del gestor, de quién te envía, sino que nos den la cita. Y la cita a veces tarda 30 días. Pero cuando ya tiene una mastectomía, la paciente debe recibir la primera quimio a los 40 días. Eso recibe la quimio, la primera quimio a los 40 días, entonces el pronóstico no va a ser tan favorable para este tipo de pacientes. Entonces yo corría mucho con estas pacientes, no solamente hacer el censo, sino también dar la atención eficiente y rápido. Y de hablar con Veracruz para que estas pacientes que ya estaban dependiendo del BIRAT o dependiendo del tipo histológico que se presentaba, pues comentarle para que el mismo coordinador me diera las citas lo más antes posible. Entonces, creo que también otra parte que puedo mencionar, que estas pacientes cuando llegan y les dicen, o es un hallazgo, ¿no? Tienes cáncer de mama, regularmente están en shock, deprimidas o se deprimen o lloran. Entonces es una paciente que no está muy consciente de que tiene que tratarse y piensan que una biopsia que ya le quitan o que ya le o la mastectomía es el total tratamiento. O sea, aunque se les da la información, todavía no lo captan. Entonces, sí hay que darles un seguimiento, sí un soporte emocional. La familia tiene mucho que ver para poderle dar una buena atención en cuanto en casa, porque también tiene un factor emocional, personal. Yo lo que hice fue con estas pacientes es crear un chat. Nunca se había hecho. Era un chat en donde estaba abierto para en el momento que necesitaban una duda, un análisis, cuándo era su cita. Mi censo abarcaba las próximas citas. O sea, yo les marcaba para decirle cómo van, ya tienes su cita, ya tienes todo necesario para irse. Eso logró que ellas mismas, como docentes, al conocer a otras compañeras que tenían cáncer, se ayudaran entre sí. Entonces se hizo una comunidad de cáncer de mama, no nada más del cáncer de mama, pero todas las pacientes. Yo estaba abierta a todos los cánceres que yo tenía censados, de colon, pulmón, todo. Pero estas específicamente llamaban más porque eran más pacientes y cada día se sumaban más pacientes. Y sobre todo en tiempos de pandemia, que era muy difícil a veces, o en tiempos de lluvia, o que estaba, o de ausencia, o que se enfermaban los médicos oncólogos, porque también al principio no había vacunas. Entonces, con todos esos pormenores logramos que estas mujeres, algunas ya están en control y otras siguen en tratamiento, pero han salvado su vida. Entonces, si se trata de manera oportuna y con calidad, se puede gestionar en tiempo y sobre todo buscar que todo el equipo multidisciplinario y el equipo también con el que contaba, desde quien hace el viaje, en que paga los viáticos, todo eso tiene que ver, archivo, las biopsias, México, o sea, teníamos que hacer todo una de malabares para poder obtener todo y no nada más ser un artículo que proyecta algo, sino también que sirviera para esta atención de mujeres que de alguna manera estaban buscando ayuda. Y se logró. Pues muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Dejo mi DOI, que es donde pueden enlazar el artículo, y voy a dejar de compartir. Ahora puede ver, doctor. Muy bien. Bueno, primero quiero empezar por felicitarte, porque hay muchas razones y voy a enumerar algunas de por qué te quiero felicitar. Lo primero es que no se hace investigación en México de primer contacto. Esa es la primera. Y yo te felicito por haber realizado este estudio. Lo segundo es que con todas las inconvenientes en una pandemia, juntar un grupo, luchar para que reciban atención, pues les has cambiado la vida a estas personas. Así es que también por eso te felicito. Luego, también te felicito por haber publicado tu trabajo en inglés y en una revista de alto impacto. También eso merece una felicitación. Pero sobre todo porque en lo personal a mí me parece que hacer investigación de primer contacto es lo que nos hace falta en México. Nosotros tenemos diagnósticos tardíos, tratamientos inadecuados, el paciente pierde tiempo y generalmente los vemos ya en fase de complicación,
a nivel hospitalario, donde les pueden ofrecer poco o muy poco para cambiar su pronóstico. Así es que por todo eso, yo te felicito. También te felicita el doctor Nelson Faría desde Maracaibo, la doctora Josefina Artaza desde Argentina. Y Nelson hace una pregunta. Dice, ¿qué tan costoso representan tanto el diagnóstico como el tratamiento de los pacientes con cáncer de mama? ¿Qué tanto apoyo para ambos gastos ofrece el Estado mexicano para estas pacientes? ¿Yo contesto? Y por favor. Si los pacientes son institucionales, ya sea IMSS, ISSSTE o Bienestar, y se cuenta con todos los laboratoriales que, aunque seamos segundo nivel, podíamos obtener lo requerido por el oncólogo, porque nosotros teníamos limitantes hasta 5 análisis y el oncólogo nos pide 13. Entonces nos saltábamos, eso implicaba mayor gasto al gobierno o a la institución, porque ellos tienen un tope para segundo nivel. Sin embargo, era el gasto necesario o no llevar al paciente a donde tenía. ¿Qué tanto se gasta? Sí gastaron. Yo creo que ahí me pasaba. Tenía que hacer malabares, pero pues me tenía que brincar las trancas para poder pedir los 13 análisis que me estaba solicitando y los de gabinete que me solicitaba el oncólogo. Entonces, ahí es donde es costoso, pero le cuesta a la institución. El problema es la gente que no es derechohabiente, la gente que no tiene acceso a a ninguna institución que tiene cáncer, y hay fundaciones que son gratuitas, que sí hay laboratoriales que hasta la biopsia puede ser gratuita y después se canalizan a fundaciones para apoyo. No sé, no abarca todas, porque una quimio puede estar costando hasta 80,000 pesos, una. Y el paciente a veces tiene que recibir, hay de diferente color, roja o verdes o azules, dependiendo qué tipo de cáncer, qué tipo de tratamiento, pues sí abarca un desgaste. Y no nada más es el gasto de la quimio, es todo lo que compromete. Si se siente, si está anémica, si el paciente se deshidrata, si hay que hospitalizarlo, si hay que transfundirlo. Entonces, abarca muchísimo más que un solo tratamiento oncológico. Es todo lo que implica como el resultado de una enfermedad que va a mermar en la salud del paciente. Entonces es un costo alto, pero no para el derechohabiente, para el que no es derechohabiente. Muy bien, yo quiero completar un poco lo que has dicho para conocimiento de nuestro colega en Venezuela y para todos, porque hasta antes de este sexenio teníamos el Seguro Popular que cubría los gastos catastróficos, incluyendo el cáncer. A partir de eso, cuando vino el INSABI, ya en este gobierno que fracasó, pues simplemente no se atendían, no se sabía si se iban a atender o no. Ahora, demagógicamente y por orden presidencial, se debe de atender a todos los pacientes que lleguen a solicitarlo con el IMSS Bienestar. Sin embargo, en la realidad, pues eso no es cierto, simplemente porque no tienen presupuesto para eso. Y el cáncer es una enfermedad que cuesta dinero. También quiero mencionar que es una tristeza porque tú has hecho una gran cosa al crear un chat para pacientes y todo. En otros países que se tiene la conciencia de los padecimientos en el primer contacto, tanto para diagnóstico como para control, el gobierno tiene un sistema de atención biopsicosocial. ¿Qué quiere decir eso? Los pacientes con cáncer entran a psicoterapia, entran a un apoyo social, a un grupo donde se platican entre ellos y se apoyan socialmente, y también están regularmente revisados y atendidos con instrucciones muy precisas para el médico de primer contacto que debe de llevar su control. Eso incluye en algunos países que son trasladados por el gobierno a las áreas de atención, que son visitados en su domicilio por trabajadoras sociales y médicos de primer contacto, cosa que estamos muy, pero muy lejos de lo que sucede en México. Y para decirlo en números, en México de cada 100 pesos que se destinan a la salud,
de cada 100 pesos, solamente 7 pesos van destinados a la atención de primer contacto fuera de las áreas físicas de atención. Entonces, verdaderamente es muy difícil así que se puedan hacer cambios. La doctora Araceli Silva, de la Ciudad de México, te felicita. Dice que es un tema muy importante y dice, de acuerdo con el doctor Lara, esta es una de las enfermedades afectadas por las políticas de salud actuales. Bueno, creo que es un poco doloroso para los mexicanos reconocer lo que está sucediendo con la salud y específicamente con esta gente. Yo quiero comentar, Gabriela, que acabas de demostrar todo lo que la reciente bibliografía acerca de los factores epigenéticos y los factores genéticos que se tienen de esos antecedentes hereditarios están íntimamente ligados a los factores de inflamación. Y hay que recordar que la obesidad y el sobrepeso, pues es un proceso inflamatorio generalizado. Y por esa razón es un factor importante para desarrollar cáncer. Se ha estudiado de estos factores epigenéticos. A mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, en Veracruz tenemos 2 sitios donde casualmente están refinerías. Es Poza Rica y Coatzacoalcos. Y parece ser que ahí incluso Roberto Rodríguez había hecho un estudio acerca de algunos casos oncológicos en niños, pero se ha visto que debe de ser o debe de haber múltiples factores epigenéticos en esas áreas geográficas. Sin embargo, en tu estudio no viste diferencia importante con la Ciudad de México y No, en respecto a Coatzacoalcos. Yo me imagino que posiblemente el factor importante era el sobrepeso, así es. pero me parece muy interesante porque sabemos que algunos de los factores para desarrollar cáncer son factores de metilación y hay múltiples cosas que abren los losis de los genes porque se están metilando de factores epigenéticos y esos incluyen la disminución de nutrientes, específicamente de oligoelementos, que en nuestra dieta, como le hemos cambiado, la falta de ejercicio, el sedentarismo y la mala nutrición, yo creo que conllevan epigenéticamente al desarrollo de enfermedades neoplásicas, no solamente de mama, sino se ha demostrado también en otros tipos de cáncer. Me parece extraordinario tu estudio, hay que estarlo difundiendo, hay que Gracias. estar exigiendo que esta información se reciba a médicos de primer contacto y que puedan decir, una mujer que tiene antecedentes o no de cáncer, pero que es gordita, que tiene sobrepeso, y que de repente pues hay que hacer un muestreo, según entiendo, con una mamografía para ver si tiene sospecha, al menos para que sea canalizada para su atención. El doctor Nelson Faría agrega, dice, Venezuela le diría a México, en relación a las que pareces tanto a mí, al estilo Juan Gabriel. Disculpen el sarcasmo. Muy bien, bueno, pues ya lo dijimos. No sé si tú, Roberto, quieras comentar algo. Roberto Rodríguez, si estás por ahí. Roberto ya se fue. Bueno, no, a lo mejor no funciona No, está, sí, ahí está. su vida. Sí, Sí, sí. sí está. Bueno, no sé, tenemos todavía unos minutos, Gabriela. No sé si tú quisieras comentar algo, porque yo, por ejemplo, te haría una propuesta. Y la propuesta es que ese lote de pacientes que tú investigaste, pues sería bueno que lo siguieras investigando de manera prospectiva, ver qué es lo que va a pasar con ellas a un plazo mediano y tardío y ver qué es lo que va a pasar con su calidad de vida, que tú lo dijiste muy claro. La paciente cuando recibe el diagnóstico, pues es una catástrofe, es Así algo es. terrible, no solamente para el paciente, sino para la familia. Así. Entonces la gente empieza a gastar lo que no tiene, se desespera, hay alteraciones de la dinámica de familia y afecta definitivamente a bastantes personas. Por esa razón deben de recibir orientación,
pláticas, grupos de apoyo, vigilancia, porque luego dicen, oye, pues, ¿y qué pasó con fulano? No, pues es que estaba cuidando a su mamá y luego se enfermó. Entonces, generalmente en los padecimientos catastróficos como el cáncer, se enferman con mucha Sí. frecuencia los familiares cercanos que están al tanto del enfermo y que descuidan su vida, su forma de alimentar, sus condiciones y enferman también de cualquier otro padecimiento. En fin, no hay más preguntas. Déjame checar aquí en Facebook. También Debería de haberlas. Pero... que a estas pacientes algunas les dio COVID al viajar al hospital y aunque solo recibían pacientes de onco, pues usted sabe que hubo en el 2021, pues había demasiado, como no estaba la vacuna, pues estaban pacientes hospitalizados. Entonces, algunas se contagiaron, ninguna falleció, ninguna, bendito Dios, ninguna falleció, pero sí, eso retrasaba el poder ir a la siguiente cita, porque casualmente les daba en la fecha próxima o durante la fecha que les tocaba viajar. Entonces nos retrasábamos a veces un mes para volver a pedir la cita, nos tardaban, porque solo había 2 o 3 oncólogos trabajando, obviamente. Entonces, son los detalles, el no dejarlos. Yo creo que lo importante es comprometerse. Y estas pacientes a mí me enseñaron y yo que pueden lograr, son unas guerreras, pueden lograr vencer o controlar su enfermedad desde el momento que alguien les dice tú puedes o que lo vas a lograr. O sea, sí lo pueden lograr, pero uno tiene que hacer su tarea. Uno tiene que hacer el trabajo como médico, sí nos tenemos que comprometer para ayudarles. Eso es muy importante. Si no, de nada sirve. Se puede tener todo el conocimiento, pero si no hay un orden, un censo y un seguimiento, estas pacientes están perdidas. Como yo al recibir el trabajo, ¿no? Tienen que reportar y pues no tengo ninguna. Entonces, empezar de cero y lograr reunir a todo digo, no me enorgullece que fueran tantos pacientes con cáncer, ¿verdad? Pero de ahí saqué la estadística para saber que pues el cáncer de mama era el que más estaba punteando en mi censo. Por eso y el compromiso con ellas eran realmente encantadoras, porque al final estaban confiadas, ya cuando iban con tratamiento, llegaban contentas, llegaban confiadas que iban a lograrlo, y la verdad sí lograron están estables. Yo sigo hablando con ellas, y es muy, para mí es llenarme un poquito de orgullo el saber que hice algo, sembré algo y eduqué a otras personas para que pudieran al ginecólogo para que supiera cómo enviar, porque no saben ni cómo enviar al paciente. De verdad, el oncólogo te pide detalles que deben de ir hacia cuál vas a mandar, si al quirúrgico o al médico. Entonces, sí, es algo complicado aprender de ellos, saber a dónde los vas a enviar y lo más rápido posible y no equivocarte, porque si te equivocas, perdemos 1 o 2 meses. Y ahí el pronóstico del paciente cambia. Eso es lo único. Definitivamente, y lo que estás diciendo, como lo dice la doctora Araceli Silva, pues debe de ser una relación de empatía y de apoyo y solidaridad. Eso cuenta mucho, definitivamente. Fíjate que de acuerdo a lo catastrófico de la pandemia por COVID, también sacaron cosas muy buenas en investigación, porque se empezaron a entender muchos de los padecimientos que sucedían a partir del COVID, de deficiencias con otras y relaciones con otros padecimientos y su interrelación. Por ejemplo, se vio que es muy importante la vitamina D, tanto como inflamatorio, como preventivo y como defensa. También el zinc, entre otras cosas, y que está muy relacionado también con algunos cánceres. Y se empezaron a probar o justificar, aunque ya se habían probado anteriormente, y gente de Sudamérica lo va a entender muy bien, porque ellos en Sudamérica tienen costumbre de consumir cúrcuma. Sí. Yo tengo un grupo ahorita de pacientes que los tengo en vigilancia y en investigación con cúrcuma, porque ha demostrado tener factores antiinflamatorios muy importantes que pueden ser de utilidad para algunas enfermedades inflamatorias
y en el caso del asma, como enfermedad respiratoria. Y parece ser que con buenos resultados también se ha recomendado en algunos tipos de cáncer, la cúrcuma. Y es importante esto porque, ya que estoy hablando de la cúrcuma por sí sola no tiene biodisponibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes consumen cúrcuma sola, solamente se absorbe el 2%. Pero si la combinan con pimienta negra, su biodisponibilidad se va al 500%. Entonces, parece ser que hay una disminución de problemas de la colágena, de problemas de artritis, de dolores crónicos y de algunos tipos de padecimientos inflamatorios crónicos, dentro de ellos el asma, la obesidad y trastornos de colitis y otra serie de padecimientos con la cúrcuma. Entonces yo creo que es momento de utilizar algunas de las experiencias extranjeras en otro sitio y hacer investigación en México, que eso me llena de orgullo contigo porque es una investigación hecha en México y para mexicanos. Eso es lo que tenemos que generar nosotros, no estar copiando de otros países. Claro que es importante tener referencia, pero la medicina de México debería de ser construida a partir de las experiencias mexicanas y utilizarlas en consecuencia para beneficio de la población. Tenemos que aprender a hacer promoción de la salud, prevención de enfermedades y detección temprana de algunas de ellas, entre ellas el cáncer de mama. Yo te quiero pedir, por favor, un mensaje final antes de que cerremos esta transmisión. Mensaje general. Yo creo que yo les mandaría el mensaje a todos los médicos de comprometerse en el momento que tengan contacto con estas pacientes, que creo que pueden cambiarle la vida con solo poner atención en el momento que estén llegando y darle seguimiento. Sí, sí duele ver cómo sufren, sí duele, pero creo que da más alegría saber que estás haciendo algo por el bien, por estas pacientes. Creo que te da satisfacción que le des un poquito de tu tiempo, tu compromiso, y que puedas marcar la diferencia en la vida de estas pacientes. Entonces, compromiso y trabajo, yo creo que es lo que yo mandaría de mensaje: compromiso y mucho trabajo para lograr. Muchas gracias, Gabriel. Y yo quiero completar porque me has inspirado, a pesar de que yo no soy experto en cáncer ni nada de estas cosas, pero se viene, en próximos días será el Día del Médico. Y muchos de nosotros nos ilusionamos de niños que queríamos ser médicos y lo hicimos con tanto entusiasmo. Y quisiera ahora, a manera de reflexión, decir, ¿estamos satisfechos? ¿Estamos haciendo realmente todo eso que deseábamos ser para un futuro? Y ahora que estamos en nuestra realidad, ¿somos realmente todo eso para ofrecer en beneficio de alguien que no conocemos y que merece el derecho de que nosotros pongamos nuestro mejor empeño, lo mejor de nosotros, para procurar su salud? Yo quiero agradecerte a la doctora Gabriela Segovia Álvarez, de parte de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, su excelente participación. Nuevamente una felicitación por haber hecho tan buena investigación nacional y local aquí, que debe de sentirse orgulloso el estado de Veracruz. Y bueno, a todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Este video estará públicamente en nuestro canal de YouTube en unos minutos. Muchas gracias y hasta pronto. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias a todos por escuchar. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.